Gracias te damos, bendito Dios. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar en tu casa, buscando tu rostro, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Padre. Bendito tu santo nombre, Señor. Santo, 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 santo y bendito es tu nombre, bendito Dios. Gracias te damos, amado Padre. Dios les bendiga, hermanos. En esta noche me tocó compartir la palabra, hermanos. Me tocó este privilegio. Vamos a iniciar con el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 1. Dice: decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Si me ayudan a levantar su mano derecha, hermanos, y pedirle a nuestro Padre que sea Él hablando en nuestras vidas. Padre del cielo, en esta noche nos acercamos ante tu presencia, bendito Dios. Venimos aquí a tu casa, bendito Padre, a congregarnos en armonía, bendito Dios, buscando un consejo, un mensaje, bendito Padre, a nuestros corazones. Seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu siervo, abriendo los corazones, abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, bendito Padre. Y que tu palabra pueda ser atesorada en nuestros corazones, bendito Dios. Gracias te damos, bendito Padre. Amén y amén. Si podemos pedir estas tres virtudes, hermanos. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos a continuar con esta lectura, hermanos, y posteriormente vamos a comprender qué es lo que se nos quiso enseñar en esta parábola. Dice: entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré, para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu factura y escribe 80. El señor elogió al mayordomo injusto, porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Yo les digo: háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Aquí, hermanos, para entender este pasaje, me gustaría, así nada más como referencia,
Dentro del cuerpo humano, hermanos, existen funcionando diferentes sistemas. Sistema esquelético, muscular, circulatorio, nervioso, endocrino y varios, hermanos. Pero si quisiéramos llegar a comprender cada uno de estos sistemas y los juntamos en un solo gráfico, prácticamente pues no entenderíamos el funcionamiento del cuerpo. Habría que separar cada sistema para poder llegar a entender cómo funciona, y en el supuesto de que haya alguna afectación, pues poder dar con el origen o con la raíz de ese problema. Y digamos que en el plano espiritual, hermanos, cuando la persona indaga respecto a cómo está compuesta su ser interno, su alma, en la palabra nos encontramos igual con diferentes divisiones de la vida interna de la persona. Ya se nos ha compartido que encontramos 5 niveles de alma. En otros pasajes encontramos referencia a que se divide en 3, en 4, otros lo dividen en 7, en 12, y así. Cada vez se va tratando de profundizar más y van como que indagando sobre ciertas áreas de la vida interna de la persona. Pero en este versículo que acabamos de leer, nos vamos a enfocar en una simple división que es en 2. Nos está hablando de 2 amos, nos está hablando de 2 señores. Dice, ningún siervo puede servir a 2 señores. Entonces vamos a tratar de comprender a qué señores o a qué amos se está refiriendo esta parábola. Ya anteriormente se ha comentado sobre la naturaleza superior y la naturaleza inferior. Pero para efectos de esta enseñanza, hermanos, a la naturaleza inferior la vamos a llamar la personalidad. Y si buscamos el significado, dice que es el conjunto de características o patrones que definen a una persona, sus sentimientos, sus pensamientos, actitudes, la forma en que fue creciendo. Hay un cierto estudio de la memoria epigenética de cada uno que ciertas vivencias o experiencias de los padres y de los abuelos, pues también los lleva cargando ahí la persona. Y ya yéndonos al origen de la palabra personalidad, proviene de la palabra persona, que dice que en el latín se utilizaba para las máscaras que portaban los actores. Entonces, vamos a regresar al versículo inicial, hermanos, ya tomando en cuenta esta Entonces vamos a decir que cuando la persona viene a este mundo, hermanos, digamos que adopta cierto personaje o cierto rol en su entorno social, con su familia. Y sabemos que en una obra de teatro, hermanos, el personaje se tiene que adaptar pues a su papel y tiene que actuar de cierta manera, cumpliendo ciertos roles. Y en la vida de la persona, hermanos, pareciera ser que el alma, cuando viene a este cuerpo, digamos que es puesto en vamos a llamarle un disfraz, porque este cuerpo sabemos que es momentáneo, que es temporáneo, pero el alma es eterna. Y de acuerdo al desarrollo que ha tenido esa alma, digamos que es el personaje o el equipamiento que le van a dar a esa persona. Así va a ser su personalidad, compuesta de un montón de factores, hermanos, llámese la genética, llámese el lugar donde nació, la familia en que creció, en cómo se fue desarrollando, y adopta cierto papel y se identifica. Hay quienes a lo mejor se identifican con un apellido y lo defienden a capa y espada, o una profesión, y se identifican pero sin tomar en cuenta que no son eso, que su ser más interno pues es su alma,
que simplemente está cumpliendo con cierto rol en un determinado tiempo. Entonces aquí cuando el amo dice que lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Cuando le dice rinde cuentas de tu administración, dice que el mayordomo pues como que se preocupó. ¿Qué representa el hecho de que el mayordomo iba a ser despedido o iba a ser destituido de su labor? Quiere decir cuando la persona abandona el cuerpo, cuando la persona muere, digamos que le quitan la administración de todo lo que se le dio, el tiempo de vida, las habilidades, los dones, los talentos que se le otorgaron durante este tiempo de vida. Llega un punto en el que se nos va a rendir cuentas. Y dice que el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Como un ejemplo de esto también más adelante lo vemos con el rico y Lázaro. Y ahí vamos a entender la diferencia entre los dos amos, porque uno le sirvió a las riquezas y el otro le sirvió al otro amo. Y ahorita vamos a ver, bueno, el otro le sirvió a Dios. Dice: ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Y dice: llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Para entender esto, hermanos, hay que entender también quiénes son los deudores. Porque si dice que le debía a su amo, decimos que uno de estos amos es la personalidad, aquellos rasgos con los que la persona se identifica, aquellas inclinaciones ya sea hacia lo bueno o hacia lo malo. Entonces, ¿qué representan los deudores? Por lo regular, cuando la persona presta algo, lo hace de manera nada más así porque me caes bien, te voy a prestar. ¿Lo hace a título gratuito o lo hace con un interés? Cuando pedimos un préstamo al banco, ¿lo presta nada más porque nos quiere ayudar o trata de garantizar su pago? Trata de garantizar su pago, ¿verdad? Y lo mismo pasa en el plano espiritual, hermanos. Digamos que estos deudores son ciertas, digamos, entidades inferiores. Ay, permítame tantito. Perdón, hermanos. Son ciertas entidades inferiores que buscan alimentarse de la vida de la persona. O sea, es decir, por ejemplo, cuando una persona busca un placer, aparentemente la energía de vida que tiene proviene del alma, proviene de esa esencia divina que el Padre nos ha dado. Entonces, al invertirla o al malgastarla o derrocharla como lo hizo este siervo, al derrocharla en las riquezas injustas o dándole préstamos a los deudores que más tarde iban a venir a pagar, porque todo es un constante intercambio, hermanos, nada es así como que es de a gratis, todo es un constante intercambio. Cuando yo me dejo llevar por esa personalidad, dejándome llevar, no sé, por X placeres o por el enojo o por la glotonería, digamos que aparentemente obtengo un placer a cambio, pero ese placer no es gratuito, sino que a la larga pues se va a estar alimentando de mi vitalidad, ¿cierto? Ahorita vamos a explicar esto. Entonces aquí, hermanos, debemos ser conscientes que existen dos naturalezas en cada uno de nosotros. La naturaleza inferior, que en este caso la vamos a llamar la personalidad, y la naturaleza superior, que es la esencia del Padre en cada uno de nosotros.
Porque ¿qué pasa, hermanos, cuando la persona se siente separada de Dios? Siente que Dios es un ser allá en el séptimo cielo, alejado de nosotros, o que no es consciente o que no está presente en cada una de sus actividades, en cada palabra que dice, en sus pensamientos. Si cree que Dios no está ahí, digamos que lo está visualizando como un ser separado de Él. Y al visualizarlo como un ser separado de Él, hermanos, es como, vamos a poner el ejemplo de un carpintero, hermanos. Un carpintero, para poder realizar su trabajo, necesita de ciertas herramientas. Y en determinado momento, hermanos, utiliza esa herramienta, pero en cuanto termina su trabajo, la deja ahí y la deja de usar hasta que la vuelve a necesitar. Entonces, cuando la persona se siente como un ser separado de Dios, se siente igual que esa herramienta. A lo mejor Dios hoy me usó, mañana no, luego sí, luego no, y pasa por esas constantes alternancias en su vida, porque piensa que Dios pues está separado de él, se siente como un objeto. Entonces vamos a ver qué es lo que nos aconseja nuestro Señor Jesús para evitar esa, digamos, tomar conciencia de estas dos esencias que hay en cada uno de nosotros. Hay otro pasaje donde hace referencia a estos dos amos y termina diciendo lo mismo: no podéis servir a dos señores. Dice, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, o a las riquezas. Entonces vemos cómo hay dos pasajes que aluden al mismo comentario, hermanos. E inicia diciendo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, hermanos, vemos cómo nos aconseja aquí nuestro Señor Jesús. Dice: no hagáis tesoros en la tierra. Y nos hace alusión a tres estructuras: la polilla, el orín y los ladrones. Y vamos a darle correspondencia a estas tres estructuras. Al orín o a la herrumbre, vamos a decir que es aquello que empieza a corroer los metales por la falta de uso, por la falta de actividad. Esto está relacionado a la voluntad. Cuando la persona no tiene la voluntad, la fuerza de voluntad para hacer lo que tiene que hacer o de hacer lo que se le ha encomendado. Eso tiene que ver con la voluntad, el aspecto material. La polilla, o son como pequeños insectos que se originan por causa de la humedad. Esto tiene que ver con los sentimientos, con los deseos. Cuando la persona no tiene el calor del corazón o el amor de Dios en su vida, digamos que se empiezan a originar ciertas entidades que empiezan a carcomer, porque es lo que hace la polilla. Y eso lo vemos mucho en las personas que guardan cierto rencor o tienen envidia. Vemos cómo se empiezan a carcomer por dentro, hermanos, y se empiezan a generar enfermedades en la vida de la persona. Y el ladrón, ¿cuándo surgen los ladrones, hermanos? ¿En el día o en la noche? Por lo regular es cuando todo está oscuro. Cuando no hay luz o cuando no hay nadie en la casa es cuando surgen los ladrones. Entonces los ladrones lo vamos a decir que tiene que ver con el intelecto. Cuando el intelecto de la persona está entenebrecido, cuando no hay luz o cuando no hay sabiduría de Dios en esa persona, digamos que es cuando surgen esos ladrones, es decir, las dudas, las inquietudes, las incertidumbres,
se llegan a cometer locuras, hermanos, porque no está la sabiduría de Dios o la luz alumbrando a ese intelecto. Y termina otra vez diciendo, nadie puede servir a dos señores. Entonces vamos a ver aquí varios ejemplos, hermanos, de personas que, digamos, estaban siendo dirigidas por su personalidad, que se identificaban con ese personaje, que no se daban cuenta que nada más era una máscara, que lo que están viviendo en esta tierra es momentáneo, que es perecedero, que el día de mañana pues va a estar debajo de la tierra, y perdieron de vista lo eterno. En Lucas 12:17 dice, y pensaba dentro de sí, habla de la palabra del hombre rico, diciendo, ¿qué haré, ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así que el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios, así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Aquí vemos, hermano, una persona que se dedicó en esta vida a acumular bienes, a acumular riqueza, y no que esté mal, sino que su corazón solamente estaba ahí en lo que es perecedero. Perdió de vista lo eterno, hermanos. Vemos a diferencia del patriarca Abraham en Génesis capítulo 22, cómo Dios le pide a su hijo, le dice, dame a tu hijo, al único, al que amas. Y vemos cómo el corazón de Abraham no dijo, ay, ¿por qué te lo voy a dar si ya me lo diste? O ¿por qué me quitas lo que fue tu promesa? Vemos cómo él no se aferró a algo de esta vida que es perecedero, hermanos. Lo mismo Moisés en Hebreos 11:24, hermanos. Vemos cómo él no se aferró a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Él se pudo haber quedado en el palacio ahí a disfrutar de las riquezas, de las comodidades, hermanos. Y dice que prefirió sufrir con el pueblo porque tenía su mirada puesta en la recompensa. Entonces aquí vemos, hermanos, esto que nos aconsejaba nuestro Señor Jesús, donde dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y a veces cuando la persona se aferra a X, ya sea en el aspecto material, ya sea una relación, ya sea los bienes, y sufre, hermanos, porque si su corazón está ahí y su tesoro está ahí con aquello con lo que se identifica, o llámese una posición en su trabajo o X labor, pues digamos que nada de eso es duradero. Va a llegar un momento en el que va a tener que rendir cuentas de lo que se le ha dado. La polilla o los gusanos, hermanos, que tienen que ver con el aspecto emocional, tiene que ver con los deseos. Aquí vemos al rey David, hermanos, en 2 Samuel 11, donde vemos cómo se dejó llevar por su deseo, hermanos, y se metió con la mujer de Urías. Y aquí no sé si alguien me puede ayudar a darle lectura a lo que dice el Salmo 32:3. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Aquí, hermanos, lo que les comentaba acerca de que se crean ciertas entidades. Más adelante dice que mis huesos se estremecieron. O sea, sus huesos empezaron a carcomer
debido a esa falta que había cometido el rey David. Y esto lo vemos, hermano, desde el inicio, o sea, desde Génesis 6, vemos cómo dice que ciertas entidades celestes, dice, los hijos de Dios se fijaron en las mujeres o en las hijas de los hombres. Y estas entidades, hermanos, digamos que hay cierta explicación respecto a que se oponían a la creación del hombre y como que tenían cierta envidia del hombre, hermanos, porque estas entidades no pueden sentir el placer que siente el hombre, no pueden comer, no pueden procrear y no tienen las ventajas que tiene el ser humano, no tienen libre albedrío. Entonces dice que estas entidades pues envidiaban al ser humano y digamos que al meterse con las mujeres de los hombres procrearon hijos. Digamos que estas entidades no pueden venir a la tierra a manifestarse nada más así, sino que para poder ellos manifestarse se tienen que adherir a la materia. Es decir, se tienen que adherir a las personas que sean susceptibles de estas entidades. Aquellos que no son conscientes de que Dios está en ellos y simplemente se dejan llevar por sus pasiones, digamos que esas entidades se alimentan de esas actividades que realiza el ser humano, ya sea en su manera de hablar, ya sea en su forma de conducirse, hermano, a lo largo de su vida. Pero no es gratis, o sea, ellos se alimentan de la persona, pero no lo hacen de a gratis. Digamos que le dan también parte de sí a esa persona. Encontramos el ejemplo del endemoniado, los endemoniados gadarenos, hermanos, que tenían cierta fuerza que sobrepasaba la fuerza de otros hombres. Es decir, estas estructuras, digamos que también son conscientes que nada es gratis, y cuando ellos se alimentan de la vida del ser humano, pues también le aportan algo, pero algo ya más, digamos, de naturaleza más baja. Y cuando la persona tiene todo eso, hermanos, pues se van generando enfermedades en la vida de la persona, porque no puede soportar ese tipo de presencia en su vida, hermanos. Otro ejemplo lo encontramos con Sansón, donde dice que se dejó llevar, dice que se enamoró de Dalila, hermanos, una filistea. También encontramos en la palabra que engañoso es el corazón. Cuando la persona no se cuestiona a la hora de tomar una decisión, ¿quién es el que está actuando en mí? Si es mi naturaleza inferior o si realmente hay una intención del cielo, hermanos. O si nada más se está dejando llevar por la emoción o por un deseo carnal, pues digamos que la persona, al no ser consciente, pues nada más pues ahí se deja llevar, hermanos. En Números 12:1 también vemos el ejemplo de Miriam. Dice que habló mal de Moisés. Y vemos cómo el hablar mal de su autoridad, hermanos, a veces, ahí dice el por qué ella habló mal, que supuestamente lo quería reprender por X situación. Y a veces la persona se encuentra también en esa situación, quiere que todos los demás corrijan y no se fija en sí mismo. Y vemos cuál fue el resultado. El resultado fue que le dio lepra. En Lamentaciones 1:3 también habla acerca hay una explicación sobre ese versículo. Ahí ya no lo puse. Habla de ciertas entidades que son acusadoras o perseguidoras del humano. Cuando la persona se comporta de cierta manera o cuando sus oraciones son egoístas, pidiendo juicio para medio mundo, hermanos, y esa persona pues dice que esas entidades persiguen
las plegarias o se alimentan de la plegaria del corazón que no es puro. Y al alimentarse de esa plegaria, pues vienen y le pagan, pero ya con otro tipo de eventos. En Lamentaciones 1:3 dice, todos tus perseguidores la alcanzaron. Dice que se refiere, cuando dice que la alcanzaron, se refiere a sus plegarias, que no llegaron a donde tenían que llegar. En Isaías 38:3 dice, ya hablando de un ejemplo positivo, hermanos, donde dice, y dijo, te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. Aquí vemos, hermanos, cómo después de cierto juicio que es determinado hacia la persona, cuando se determina que el corazón de la persona es puro, que sus intenciones son puras, hermanos, vemos cómo su voz es escuchada. En el Salmo 51 también vemos cómo el rey David se arrepintió de lo que había hecho con Betsabé. Y aquí, hermanos, cuando hablamos del ladrón, que se refiere al plano intelectual de la persona, encontramos este pasaje en Efesios 4:18, donde dice, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Vemos aquí, hermanos, el ejemplo de cuando la persona pues no busca la sabiduría, no busca la dirección, el consejo a través de lo que está escrito o a través de un ministro. Vemos cómo se va a dejar llevar por su personalidad, hermanos, buscando sus intereses, sus deseos. Y en el plano positivo, hermanos, vemos cómo en Eclesiastés 7:11 dice, buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Aquí vemos, hermanos, el cuadro comparativo. Y vemos en Daniel 1:20 cómo a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, vemos cómo se les consideró 10 veces más sabios que todos los sabios de ese reino y los magos. Una de las recompensas que tiene el buscar la sabiduría, hermanos, dice en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por siempre jamás. Entonces vemos como cuando una persona tiene esa conciencia, hermanos, de que es Dios en ella, ya no identificándose con esa personalidad, hermanos, y parecía ser que es algo repetitivo lo que traigo, hermanos, pero es mientras estemos en este mundo, hermanos, digamos que no podemos desentendernos de la materia tampoco. En la parábola inicial vemos cómo dice que le perdonó cierto porcentaje de la deuda a los deudores, pero no dice que les perdonó toda la deuda. Es decir, sí fue injusto con su amo, pero no por completo. O sea, no, digamos que también se le da su parte. Pero ¿qué pasa si nos desentendemos del cuerpo, hermanos? ¿Qué pasa si yo digo, no, pues voy a buscar a Dios y me voy a ir a la montaña y ya no voy a comer y ya no voy a ver a nadie y ya no voy a trabajar? O sea, eso no podemos tampoco irnos a ese extremo de desentendernos del plano en el que estamos. Si bien es cierto, sí se le tiene que dedicar cierto tiempo, cierta parte del día a ciertas labores,
pero dice que el siervo le fue infiel a las riquezas injustas. Es decir, que le quitó cierta porción a esos deudores que ya no iban a pagarle por completo lo que le iban a dar de satisfacción o de aparentes placeres, sino que les racionó, les quitó cierta porción. Y eso, digamos que vamos a llamarlo así, que lo invirtió en el plano espiritual. ¿Qué pasa si yo, en lugar de ponerme a ver la tele o a echar chisme, hermano, hablando mal de quien se me atraviese, ¿por qué no me pongo a leer? ¿O por qué no, en lugar de enojarme, hermanos? Porque a veces cuando uno explota en ira, hermanos, cuando usted explota en ira, ¿por qué lo hace, hermanos? Muchas veces nos justificamos a nosotros mismos. Ay, es que tal persona, pues si pensara tantito, ¿no? O si actuara de tal forma, y nos enojamos y justificamos ese enojo. O cuando comemos de más, justificamos, pues ¿qué tanto es? O si ya sé que algo me hace daño y decimos, no, pues Dios ya santificó estos alimentos, yo ya oré, pero sé que me está generando cierto malestar. Entonces también se le tiene que nuestro cuerpo es templo del Dios vivo, hermanos. Y tenemos que saber que Dios está ahí. Pero cuando lo dejamos así como que justificando nuestras acciones, hermanos, esa es la personalidad, la que defiende sus gustos, defiende sus intereses. ¿Por qué no vas a hacer esto si no tiene nada de malo? ¿O por qué no te sientas acá? O no sé. Cada uno con sus inclinaciones, hermanos. Cada uno siempre tiene una razón o una justificación para hacer lo que hace. Pero aquí lo que nos está diciendo es ser injustos con las ganancias deshonestas, es decir, a esos placeres quitarles tantito. Y eso que le quitamos, invertirlo, digamos, en el plano espiritual. ¿Por qué no a donde quiera que voy me llevo la Biblia, me llevo los salmos o me llevo un audio y realmente a meditar sobre lo que se nos está compartiendo, hermanos? Aquí dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que en ti se refugian, delante de los hijos de los hombres. Entonces aquí vemos el ejemplo, pues ahora sí que mayor, ¿no?, de nuestro Señor Jesús. Vemos cómo Él tenía bien claro quién era Él. Él tenía bien claro que era el Padre en Él quien actuaba a través de Él, que no era un ente separado. Tampoco podemos decir que Jesús se desentendió por completo de la materia, porque Él también comía. Él también fue hombre, hermano, sufrió y padeció lo que padecimos nosotros. Él sufrió todavía mucho más. Pasó hambre. Él es nuestro ejemplo a seguir, hermanos. Y vemos cómo dice aquí, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vemos cómo aquí Él hace un cuadro comparativo, no vine a hacer mi voluntad. Cuando habla de su voluntad, ¿de quién está hablando? Porque está marcando una diferencia entre la voluntad del que lo envió y la voluntad de Él. Y dice, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, si bien es cierto, vino aquí a cumplir un rol, se le dio un nombre, que también el nombre representa ciertos aspectos de la personalidad de la persona, el propósito, la tarea que vino a desarrollar este mundo. Pero dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Entonces, si yo me pongo a gritarle a la esposa, si me pongo a gritarle a los hijos, ¿quién es? Si yo tomo algo que no me pertenece, ¿quién es, hermanos? Ahorita lo llamamos personalidad.
Hay otras explicaciones que ya podríamos decir que es el Satán actuando en uno. Digamos que cambian un poquito los términos, pero pues es lo mismo, hermanos. Y en Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Es decir, que ya la persona no se sienta, digamos, como un ente separado de Dios, sino que sea consciente de que es Dios en él. Y aquí, hermanos, vemos esta separación. Aquí, hermanos, está el aspecto físico, el aspecto emocional y el aspecto intelectual. Pero eso digamos que es en el plano inferior. Pero atravesando esa, digamos, vamos a llamarle esa cortina, cuando una persona es consciente, se vuelve testigo, como un testigo de esto, donde empieza a identificarlos en su vida y empieza a cuestionarse quién es el que está actuando en mí. Si es la sabiduría, si es el amor, o si es meramente el calor del corazón o las pasiones, si es el intelecto, o si es realmente la sabiduría que viene de lo alto. Entonces la invitación en esta noche, hermanos, es de nuevo que seamos conscientes de estas dos naturalezas que operan en cada uno de nosotros, hermanos. Identificando en cada acción o en cada cosa que emprendemos o que desarrollamos a quién se le está sirviendo. Y si el día que me pidan cuentas voy a poder dar pues buenos resultados de aquello que se me encomendó, si realmente estoy haciendo aquello que para lo que fui enviado. Y eso que hizo el mayordomo de preguntarse ¿qué haré? Eso debemos hacerlo continuamente, hermanos. ¿Qué haremos cuando se nos pida la administración de lo que se nos ha dado? ¿Qué vamos a responder, hermanos? Y esa conciencia debe estar continua y como cierto vigilante pues, todos los días, hermanos. Pero llega cierto punto en el que pues también la persona se cansa, pero tiene que volver a retomar y retomar. Estar, les digo, como un testigo en lo que hablamos, siendo como un testigo de aquello que se está diciendo. ¿Quién lo está diciendo? ¿Será que yo quiero tener la razón sobre los que están a mi alrededor? ¿Será que mi opinión vale más que el que tengo enfrente? Y identificar aquello que estoy viendo. ¿Qué le estoy metiendo a mi mente? Eso que le estoy metiendo, ok, aparentemente está trayendo una ganancia, pero ¿es una ganancia justa o es una ganancia injusta? ¿Cuál es el resultado o cuál es, digamos, en qué se está invirtiendo esa energía o ese tiempo de vida que Dios me ha dado? Y así en cada situación, hermanos. Llámese en la comida, llámese en las relaciones, llámese en la lectura, llámese en el trabajo. Que seamos conscientes que Dios está en todo momento en nosotros. Que Dios no, cuando usted salga de aquí, pues no se va a quedar aquí en la iglesia y ya usted se va solo. Hay una esencia del Padre en cada uno de nosotros, hermanos. Y eso es lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Si podemos ponernos sobre nuestros pies. Y aquí, hermanos, si me ayudan a darle lectura a estos versículos, hermanos, en voz alta, por favor. Dice, por esta causa, pues,
toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por fe de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis hasta la medida de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundante. Si puede levantar su mano, hermanos, y pedirle a nuestro Padre que sea Él en nuestras vidas, hermanos. Que su presencia nunca falte en nuestras vidas. Que siempre podamos estar conscientes de su presencia en nosotros, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras actividades. Que podamos tener un entendimiento abierto para poder comprender aquello que realizamos, de a quién se le está sirviendo, y que podamos ser realmente siervos de nuestro Señor Jesucristo, rindiendo una cuenta favorable para el día en que seamos llamados a su presencia.